Conocidos sobre todo con el nombre de mapuches, pero también pueden ser llamados araucanos, nombre que le dieron los españoles al llegar a conquistar. Son un grupo étnico amerindio que habita principalmente en el sur de Chile y minoritariamente en Argentina. A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, habitaban entre el valle de Aconcagua y el centro de la isla de Chiloé, en el actual territorio chileno. Los grupos del norte, llamados picunches por los historiadores, se hallaban parcialmente bajo el dominio o influidos por el imperio inca, y en su mayoría fueron sometidos a los conquistadores. Pero las comunidades que vivían en los territorios del sur del río Maule jamás pudieron ser dominadas por el imperio inca, y también se opusieron a los españoles en la llamada Guerra del Arauco, donde mostraron un destacado dominio del caballo, que fue un importante factor en el desarrollo de su cultura. Entre los siglos XVII y XIX se produjo la araucanización, por lo que los araucanos se expandieron desde Chile hacia el este de la cordillera de los Andes, invadiendo de forma violenta en unos casos y pacífica en otros, en un proceso que significó la aculturación. Con un sistema económico basado en la caza y la horticultura, propio de las agrupaciones del siglo XVI, dio paso a una nueva economía basada en la agricultura y la ganadería en los siglos XVII y XIX, convirtiéndose en un pueblo campesino luego de la erradicación forzosa en los terrenos asignados por Chile y Argentina. Con el paso del tiempo, este cambio en sus prácticas culturales y económicas ha conducido a una fragmentación cultural y subdivisiones de la propiedad, como también una migración hacia las grandes ciudades por parte de las generaciones más jóvenes, de modo que la población mapuche actual es mayoritariamente urbana, la cual vive principalmente en ciudades como Santiago de Chile y Temuco, aunque vinculada en diferentes grados con sus comunidades de origen. Según estadísticas oficiales, sus índices de pobreza son más altos que el promedio nacional, esto refiriéndonos a la población que vive en Chile. Su cultura se basa en la tradición oral. La cultura social y religiosa está regida por el ADMAPU, que es como un conjunto de antiguas tradiciones, derechos, normas y leyes que ellos deben cumplir. El idioma de los mapuches, el cual se llama mapudungun, una lengua aglutinante que hasta ahora no se ha relacionado de modo satisfactorio con alguna otra. Los mapuches, como deporte tradicional, tienen el palín o chueca, un deporte que se presenta más o menos parecido al hockey. Su organización y estructura social está basada principalmente en la familia y también en las relaciones entre estas. La familia está conformada por el padre, sus mujeres y sus hijos, pero actualmente la poligamia tradicional ya no existe entre los mapuches. La religión mapuche se basa en términos generales en la ligación del mundo espiritual con el mundo tangible. Sus principales aspectos son el respeto al mundo espiritual, el culto a los espíritus y a los antepasados míticos, como también el culto a los espíritus de la naturaleza. Y la interrelación del pueblo mapuche con la Nuquemapu, que en su idioma significa Madre Tierra. Que la creencia en un ser superior y omnipotente sea anterior al contacto con el cristianismo es un tema disputado, pero actualmente se cree donde en su idioma significa dueño de la gente, como el dios equivalente o un sinónimo al dios cristiano, pero que antes de la influencia cristiana en esta cultura, sus características habían correspondido realmente a características de espíritus individuales e independientes. Así, actualmente producto del sincretismo y o conversión producido por la influencia cristiana, igualmente dentro de sus comunidades se profesa la religión cristiana, donde están la católica o la evangélica. Las
matemáticas de los mapuches tienen un sistema de numeración, el cual en uno decimal tiene nombres propios para las 9 unidades, como también para la decena, la centena y el millar. Y el resto de números, en sus nombres son formados por composición, mediante sumas y multiplicaciones, en que una unidad nombrada a la izquierda de un número de orden superior lo multiplica, y si está nombrada a la derecha, se le suma. El pensamiento mapuche está en íntima vinculación tanto a las posibilidades de la lengua mapuche y de sus saberes como a la afirmación existencial de una cultura como modo auténtico de vida. En este sentido, es un complejo sistema de significaciones, valores y prácticas culturales que permiten dar cuenta de su visión del mundo y de su cultura como pueblo. En tanto que fue y es uno de los pueblos indioamericanos que a través de sus estrategias discursivas y prácticas plasman sistemáticas formas de identidad y resistencia en una larga historia de encuentros y desencuentros con otros pueblos y sociedades del sur de América. Su dinámica reflexiva es un preciso ejemplo de desenvolvimiento de saberes culturales, nativos e históricos, caracterizados por complejos procesos de identidad y resistencia. El pensar mapuche es un ejemplo paradigmático de lucha por el reconocimiento, en la que los propios conocimientos son la base de una práctica de vida cultural que se afirma y resiste culturalmente. No solo cuestionando la subordinación política, sino también la hegemonía de conocimientos y las visiones del mundo extranjero que pretenden imponerse en sus territorios. En el lenguaje filosófico predominante, un concepto de pensamiento mapuche contiene una comprensión y una extensión mucho más amplia que la noción reductiva de filosofía que ha predominado en Occidente, pues este comprende formas que se han disociado y que han llegado a la separación de filosofía, religión y arte. En la filosofía intercultural, que nace desde la comprensión de saberes culturales, entiende de otro modo el nexo entre conocimientos naturales y conocimientos sapienciales, de forma tal que ya no es posible hacer la separación entre las ciencias del mundo y la sabiduría de la vida, que ha sido el origen de la crisis de las ciencias occidentales. En esencial, la visión mapuche del mundo se refiere a los modos de vivir y convivir dentro de la cultura mapuche, entre sus comunidades de origen y en todos los contextos históricos resignificados en lo que han vivido, lo que implica entender la visión mapuche también en contacto con la vida urbana. La noción del cosmos se define por una serie de términos en mapudungun, entrelazados con la idea del ser humano, que tiene como eje central el término mapu, que significa la tierra habitada por los che. Como lo dice Curibil, ser mapuche es ser del mapu, de la tierra, y es esta tierra, es más que ser originario del lugar, es haber nacido del mapu y ser parte del mapu a la vez. La noción del ser humano está definida por el término mapudungun che, que tiene como significado dentro de la cultura referida a la noción en español de gente, ser humano y persona. Para la cultura mapuche, el che está en permanente construcción, es decir, es un hacerse o convertirse realmente en una persona. El ser humano no es solo un cuerpo realmente, sino que tiene una mente y un espíritu que continúa sobreviviendo luego de que el cuerpo muere, manteniendo interacciones reales en otro mundo de los ancestros y de las divinidades.